tardes, bienvenidos a esta primera jornada de capacitación realizada por el Ministerio de Cambio Climático de la provincia de Misiones, en conjunto con la Federación de Colegios y Consejos de la provincia de Misiones. Hoy vamos a estar abordando la temática del cambio climático con referentes de nuestro ministerio, grandes profesionales que nos van a poder explicar un poco de qué se trata esta cuestión. Así que antes de comenzar, vamos a darle la palabra a nuestro ministro, al licenciado Gervasio Malagrida. Bienvenido. Buenísimas tardes a todos. Bueno, como les decía Eduardo, desde el gobierno de la provincia de Misiones es un verdadero honor para nosotros recibir a los representantes de lo que son más de 60.000 profesionales en la provincia de Misiones, con esta temática que realmente atraviesa todos los sectores, en lo que necesitamos estar todo el tiempo ayornados, todo el tiempo con la última para poder aportar lo que está aportando Misiones en este momento: innovación, tecnología, recursos ambientales, de la mejor manera posible. Recordemos que la contaminación global y la descontaminación global son dos fenómenos ambientales globales en los que la provincia de Misiones está colaborando de manera exhaustiva. La pronta emisión de nuestros bonos ECO 2, diseñados, creados en la provincia de Misiones, desarrollados entre 3 ministerios, pero fundamentalmente con un fuerte trabajo de este equipo que hoy nos va a acompañar aquí, que trabajó en el inventario de gases de efecto invernadero, en el balance energético de la provincia de Misiones y en un sinnúmero de proyectos que estamos llevando a cabo. Estamos uno por uno testeando, buscando, juntando voluntades para que la provincia de Misiones continúe con este liderazgo que se está expandiendo a otras provincias. El pasado 22 de abril, en este mismo auditorium, tuvimos la suerte de contar con 5 aliados provinciales de la provincia de Misiones, 2 de ellos de las más grandes jurisdicciones de la provincia: Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Entre Ríos y La Pampa se unieron a la provincia de Misiones en este gran desafío global en la Alianza Verde Argentina. A partir de este momento vamos a tener un nuevo desarrollo de nuestras temáticas habituales. Llevamos aproximadamente 100 eventos y charlas de conocimiento en estos últimos 2 años, pero creemos que acercarnos a los profesionales de la provincia en un número tan grande como 60.000, tener la suerte de estar todos juntos en una intercámara, es para nosotros muy importante. Así que cuenten con nosotros para el apoyo, para el desarrollo, y también tenemos muchas ganas de escuchar cuáles son sus inquietudes, porque la temática del cambio climático se va adornando día a día y nuevos inputs van enriqueciendo todo el trabajo que viene haciendo la provincia de Misiones. Así que desde ya los dejamos con nuestros profesionales, el ingeniero Franco, el ingeniero Adrián y también la doctora Silvia Kloster. Muchísimas gracias en nombre del gobierno de la provincia. Bienvenidos al auditorio de La Tierra Sin Mar. Muy bien, muchas gracias, ministro. Bueno, para comenzar este abordaje integral que vamos a estar desarrollando durante la tarde de hoy, vamos a comenzar con un pequeño video que nos va a dar el inicio, el puntapié, el disparador para esta temática. Así que vamos a verlo. Right now, we're facing a man-made disaster of global scale, our greatest threat in thousands of years, climate change. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon. The world's people have spoken. Their message is clear. Time is running out.
The amount of carbon dioxide in the atmosphere now is 50% higher than it was in 1900. And not only are we piling in more and more carbon dioxide in the atmosphere, but we are chopping down the forests of the earth at a great rate. And the forests themselves are the most efficient consumers of carbon dioxide that there are on Earth. We're going to destroy the ground because the soil of a rainforest isn't very good. We are actually tampering with the climate of the Earth and with the very atmosphere that we breathe. When we talk about the disappearance of the ozone layer, we don't know what will happen when the ozone layer goes. The world has become so fragile that we cannot subject the Earth to the tortures we can now inflict upon it. When we talk about the greenhouse effect, we're talking about something that affects the entire Earth. And these problems are life and death problems. They go to the root of the viability of the planet itself. About the human species is that it is a human species, one species. If we don't stop the destruction of our natural world, nothing else will matter. Simply put, if we don't protect nature, we can't protect ourselves. Vamos a escucharle, doctora, ¿quiere hablar? Bueno, antes de que los chicos arranquen, buenas tardes a todos. Solo como introducción quería comentarles que esta jornada, con este videito un poco motivador, ¿no? Que la problemática es sumamente compleja y no hay tiempo, como dicen, ¿no? Nosotros desde la Secretaría creemos que es una buena oportunidad hoy, como está la provincia ya, con un plan presentado, parte de esto lo van a decir los chicos hoy, poder abrir la mesa a discusiones con los profesionales. Entonces, esta jornada, la vamos a hacer el 8, fue motivada un poco por esta primera reunión. Hemos tenido 2 reuniones con la Federación, con distintos presidentes de los colegios, a los cuales agradecemos desde ya la presencia de cada uno de ustedes, tratando de poder identificar aquellos temas o aquellas problemáticas que desde la profesión particular, desde los consultorios, desde el lugar de trabajo, están percibiendo, ¿no? ¿Qué cosas desde de lo que ustedes viven y hacen cada día vinculada al cambio climático de alguna manera tenemos que identificar y tenemos que tratar de proponer algunas respuestas, algunas soluciones? Entonces, si bien nosotros hemos tenido instancias de participación ciudadana, muchos de ustedes seguramente han estado para la elaboración del plan, hoy ya con algunas medidas identificadas que los chicos van a comentar, queremos abrir una mesa de diálogo para ponernos de acuerdo en algunas cosas, probablemente no en todas, pero la idea es que ustedes nos manifiesten a nosotros un poco cómo ven la temática, qué es lo más complejo, cómo la quieren abordar, ¿no? Y nosotros por otro lado ver cómo podemos acercar algunas soluciones. La idea es que sea una reunión después de esta capacitación, que es niveladora básicamente. Muchos de ustedes a lo mejor esto ya lo saben, muchos otros no, por eso decidimos tener esta jornada niveladora con los temas generales. Tengamos ya una ronda de trabajo técnico, ¿no? Con propuestas concretas, ya con metodologías, tal vez con investigación, pero bueno, abrimos un poco las puertas de nuestra Secretaría, que en realidad siempre queremos dar un servicio, ¿no? Más allá de la responsabilidad que tenemos como funciones en la Secretaría de Estado de Cambio Climático, abrir las posibilidades y trabajar con los profesionales en la instancia o tratando de poder solucionar algunos problemas que surjan desde lo que ustedes ven como problemática vinculada al cambio climático. Entonces, por eso iniciamos esta jornada y esperamos que después de esta
podamos tener alguna reunión técnica. Nosotros estábamos vinculando con el presidente, con los presidentes de los colegios los que están en la federación y los que no también, obviamente vamos a trabajar con ellos. La idea es iniciar una tarea de trabajo continuo con una agenda. Así que bueno, dicho esto, para ponernos el tema, vamos a arrancar. Perfecto, bueno, va a arrancar entonces el ingeniero Franco con la exposición de hoy. Vamos a comentarles qué venimos haciendo y vamos a darle una introducción general de la temática, ¿sí? Al final vamos a tener un espacio de preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos como dijo el ministro, al Auditorio de la Tierra Sin Mal. Soy Franco Cabrera, soy ingeniero químico, soy asesor técnico en la Secretaría de Estado de Cambio Climático. Y bueno, primero que nada quisiera agradecerles su presencia acá. Es muy importante que los profesionales se involucren en la temática, que tomen este plan de respuesta, que es el plan de respuesta frente al cambio climático de la provincia de Misiones. Es importante que lo hagan propio, de que lo estén conociendo, de que puedan hacer sus aportes y que sea algo construido entre todos. Así que vamos a empezar hablando, antes que nada, muchos ya lo sabrán, pero es casi una obligación, hablar de qué es el cambio climático. Esto que está acá es la definición formal que nos da la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y que dice que es el cambio en el clima atribuido directo o indirectamente a la actividad humana y que altera la composición de la atmósfera global y que es adicional a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. ¿Qué significa esto? Vamos a ir mirándolo por partes. Que es atribuido directo o indirectamente a las actividades humanas. Hoy el IPCC, el organismo científico que asesora la Convención Marco, el panel de expertos en cambio climático, dice que son indiscutiblemente las actividades de los seres humanos, y más adelante vamos a ver qué actividades en concreto, las que son generadoras de este cambio climático, que altera la composición de la atmósfera global. ¿Por qué? Porque las actividades de los seres humanos liberan gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son gases que tienen una particularidad, que tienen la capacidad de retener la radiación que es reflejada por la Tierra. Tenemos el planeta, tenemos la radiación que proviene del Sol, que llega hacia la Tierra en forma de radiación ultravioleta. Esa radiación se refleja en todas las superficies reflejantes, en las nubes, en el techo de los autos, en el hielo y demás, y se intenta escapar de vuelta al espacio en forma de radiación infrarroja. Esa radiación infrarroja es capturada por los gases de efecto invernadero y en todo sistema cerrado, porque intercambia energía y no materia con el entorno, si tenemos una acumulación de energía dentro del sistema, ¿qué pasa como consecuencia? Aumenta la temperatura. Entonces, la temperatura promedio global del planeta, del sistema Tierra, está aumentando. Y eso es en lo que en su momento se definió como calentamiento global, y hoy la definición ha migrado hacia cambio climático porque es un poco más complejo que el mero calentamiento de la Tierra en su promedio, sino de que ese calentamiento en el promedio de la temperatura de la Tierra desencadena una serie de ciclos viciosos que modifican la variabilidad natural del clima. ¿Qué significa esto? De que el clima del planeta Tierra cambia de forma natural, ¿sí? Ha cambiado durante miles de millones de años. Hubo periodos donde la Tierra era fría, donde la Tierra era caliente, donde el hielo, el agua de todo el planeta era hielo, y después se fue derritiendo. Esos ciclos se fueron dando durante miles de años en la historia de la Tierra. Pero los cambios que se vienen observando se están dando con una velocidad tal que no tiene precedentes. Es por eso que se atribuye directamente a la actividad de los seres humanos. Y se habla de que se compara en periodos de tiempo. Es decir, si tomamos un promedio de cómo son las temperaturas para 30 años, 20 años, 10 años, lo hacemos por las otras diferentes variables climáticas como las precipitaciones, los vientos y demás, y lo comparamos con un periodo de la misma cantidad de tiempo hacia el futuro. Entonces, podríamos mirar la década desde el 60 hasta el 90, las décadas del 60 al 90, y después las décadas del 90 hasta el 2020, y ver cómo fue aumentando la temperatura, cómo fueron modificándose las precipitaciones y demás. Ahora sí, Darío, pasemos.
Como ya les hablé, la Convención Marco es el marco general que establece los esfuerzos intergubernamentales entre países para enfrentar la crisis climática. En su momento, el primer acuerdo que se firmó entre los países fue el Protocolo de Kioto en 1992, que empezó a entrar en vigencia en el 94, y hoy ya tiene una actualización. En ese primer protocolo los países hablaban, como dice acá, de tratar de estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero. El Protocolo de Kioto, sin suavizarlo, falló. Entonces, en su actualización, al 2015, se firma el Acuerdo de París, un nuevo intento de los países de accionar todos de manera conjunta para tratar de frenar el avance del cambio climático. El Acuerdo de París concretamente tiene una serie de objetivos. Entre el artículo 2A, B y C van a encontrar que habla acerca de tratar de limitar el aumento de la temperatura por encima de los 2 grados con respecto a los niveles previos de la revolución industrial. Habla de aumentar las capacidades de adaptación, y ya vamos a ver un poco de esa diferencia entre mitigación y adaptación. Y habla de elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con la trayectoria que permite un desarrollo sostenible. ¿Qué significa esto? De que aquellos que estén en mejores condiciones, los países más desarrollados, puedan dirigir sus esfuerzos y financiamiento a aquellos países que más lo necesitan y que son los más impactados por la crisis climática. En todo este panorama global que les vengo comentando, ¿qué es lo que viene realizando la Argentina? Acá en una pequeña línea de tiempo. Sé que no se ve muy bien, así que no se preocupen, la presentación se la vamos a compartir una vez que terminen, al contacto que dejaron en el registro. Lo más importante que tengo para destacar del accionar de Argentina es, en el año 2019, la aprobación de la Ley de Presupuestos Mínimos 27.520. Eso se llama la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. En esa ley se establece que Argentina va a realizar su plan de adaptación y mitigación al cambio climático, una estrategia de cómo va a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y cómo se va a adaptar a los nuevos escenarios climáticos para tratar de disminuir la vulnerabilidad de la sociedad ante eventos climáticos extremos. Es importante decir que todos los países que firman el Acuerdo de París se ponen una meta, su propia meta. Esa meta no es obligatoria, cada país, cada parte firmante establece su propia meta. Y Argentina estableció lo que se llama su NDC, Contribución Nacional Determinada. Ahora más adelante Adrián les va a hablar un poco sobre eso, pero es el objetivo que tiene Argentina. Entonces, esta ley de presupuestos mínimos, la 27.520, también es una forma en la que la nación dice a las provincias: ok, nosotros tenemos nuestra NDC, ¿cómo va a participar cada provincia en este objetivo? Es decir, Argentina se comprometió a tratar de disminuir sus emisiones y pregunta a cada provincia y obliga a que conteste cómo va a aportar a esa meta, ¿sí? Cuánto van a reducir en cada uno de sus territorios y cómo se va a adaptar al nuevo clima que viene experimentando cada región. Entonces, en 2020, en el medio de la pandemia, se crea acá en la provincia la Secretaría de Estado de Cambio Climático, Secretaría de Estado con rango ministerial. Entonces, muchas veces van a escuchar que le decimos indistintamente Ministerio o Secretaría de Estado, como quieran. Es importante eso, de que es la Secretaría de Estado de Cambio Climático, el Ministerio de Cambio Climático, y dentro tenemos 3 subsecretarías. La que formamos parte, la mayor parte del equipo técnico acá presente, la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible, Gestión e Innovación, a cargo de la doctora Silvia Kloster. Tenemos la Subsecretaría de Relaciones Internacionales y Cambio Climático, a cargo de la licenciada Carla Brizuela, y la Subsecretaría de Economía Circular, a cargo del licenciado Fernando Santa Cruz. Cada uno de ellos tiene una serie de acciones y trabajos que viene realizando. Por ahí nosotros somos los que más nos ocupamos de estas temáticas: gases de efecto invernadero, plan de mitigación, adaptación, huella de carbono. Economía circular se encarga de, justamente como su nombre lo dice, la economía circular, y hacer mucho énfasis en la reutilización, revalorización de los residuos, reciclaje. Y relaciones internacionales no hace falta que lo explique, su nombre lo explica. Entonces, una de las obligaciones más importantes que tiene la Secretaría de Estado de Cambio Climático es la elaboración del Plan Provincial de Respuesta, es decir, cómo va a contribuir Misiones a esa meta que estableció la Argentina. Para eso, uno de los pasos más importantes que hubo que hacer fue la creación del Gabinete Provincial de Cambio Climático a través del decreto 157/21,
ese gabinete provincial de cambio climático reúne a todos los organismos de la provincia que tengan algún tipo de injerencia directa sobre la problemática. Entonces ahí tenemos agro, energía, ecología, agricultura familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y después algunos que tengan alguna relación indirecta, como turismo, salud y demás. Y además presenta también una mesa ampliada que al final les voy a comentar un poco más sobre eso. Entonces, el plan de respuesta al cambio climático tiene dos componentes, uno de mitigación y uno de adaptación. Mitigación se refiere a todas las medidas, estrategias, programas, legislación, todas las acciones que uno pueda hacer en pos de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Adaptación es lo mismo, cualquier política, estrategia, etcétera, 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 en pos de disminuir la vulnerabilidad de la sociedad a eventos climáticos extremos y adaptarnos al nuevo clima que estamos atravesando. Todo eso se construye en el plan de respuesta. Para poder construir la primera parte, que es el plan de mitigación, hay un insumo previo, muy importante, que es un inventario de gases de efecto invernadero. Ahora Adrián les va a comentar en detalle qué es un inventario de gases de efecto invernadero, pero, como un pequeño spoiler, un adelanto, es la huella de carbono de la provincia. Una huella de carbono es una forma, un indicador de eficiencia ambiental. Y hablamos de huella de carbono cuando hacemos este estudio para un producto, para una organización, para una persona o para un evento. Cuando hablamos a nivel jurisdiccional, es decir, para una nación, para una provincia o para un municipio, hablamos de inventarios de gases de efecto invernadero. Y bien, le paso la palabra a Adrián y después lo retomo enseguida. Gracias, Franco. Hola, buenas noches. Yo también quiero agradecerles el estar acá, el prestarnos un ratito de su tiempo y atención para interiorizarse con estos temas que son tan importantes a nivel mundial, que van tomando relevancia, donde Misiones está picando en punta y ustedes pueden ser parte de la solución también. Entonces, como les contaba Franco, el plan de acción al cambio climático de la provincia tiene dos patas, una parte de mitigación que busca identificar todas las acciones que generan gases de efecto invernadero, que es el motor del cambio climático, y busca medidas o alternativas a estas acciones emisoras de gases, y también contempla aquellas actividades que capturan gases de la atmósfera con la intención de potenciar y promover esas actividades. Para esto se tiene que hacer un inventario. Tenemos que ir y ver en nuestra provincia, en nuestro territorio, qué actividades están sucediendo relacionadas con el cambio climático. Para esto, por suerte, ya hay una metodología provista por el IPCC, consensuada internacionalmente, que lo que hace es identificar todas las actividades antrópicas que tienen algo que ver con el cambio climático y los segrega en esos 4 sectores. Esta parte, si me permiten, me gustaría que se la lleven, porque voy a describirles qué actividades están dentro de cada sector y ustedes van a poder ir pensando si en sus trabajos y en sus actividades hay alguna actividad que esté contemplada en esto, ¿no? El sector más importante es el de la energía. Acá están contempladas todas las actividades que queman combustibles fósiles para generar electricidad, calor o movimiento. El transporte está acá también. Es sin diferencia el sector más importante, ya que del 70 al 80% de las emisiones mundiales se derivan de este sector y es el que con más apremio requiere soluciones. El segundo sector en importancia es el de usos del suelo, donde se contempla la agricultura, la ganadería, la silvicultura y otros. Como tal vez ustedes sepan, todas las formas de vida biológicas al crecer están hechas principalmente de carbono. Ese carbono, las plantas más que nada las toman de la atmósfera, las sacan de la atmósfera y la almacenan en su estructura. Y de la misma forma, todas estas formas de vida biológicas, orgánicas, al descomponerse, se transforman en gases, sea dióxido de carbono, sea metano, según el proceso en el cual se descomponen. El tercer sector es el de procesos industriales y usos de productos. Acá están contemplados todos los procesos que usan combustibles fósiles, pero no con fines netamente energéticos, sino que son un insumo en sus cadenas productivas. Por ejemplo, podemos hablar de la piedra caliza, necesaria para hacer cemento. Se tiene que llevar a muy altas temperaturas y parte de la piedra se transforma en dióxido de carbono. También pensar en los lubricantes, por ejemplo, de distintas máquinas que al quemarse tienen una pequeña porción de carbono que al oxidarse se transforma en dióxido de carbono.
Y por último, el sector de los residuos, que principalmente se deriva de todas las emisiones de la parte orgánica de los residuos. La parte orgánica de los residuos, al descomponerse, liberan metano, que es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono, de 21 a 23 veces más potente. El cambio climático, para una persona que no está interiorizada, parece un problema muy complejo, y lo interesante es que el origen del cambio climático ya está estudiado, está identificado, y no es más que eso, son esas actividades que les acabo de nombrar. El origen es fácil y es solucionable. El problema es que ya hay daños, ya hay disrupciones en el sistema climático cuyas consecuencias no podemos determinar por lo complejo que es todo el sistema climático. Pero las soluciones ya están identificadas. Entonces, a la derecha podemos ver el inventario de Argentina. Para el 2018 aplicó las mismas metodologías que nosotros y llegó a la conclusión de que Argentina en el 2018 liberó 366 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. ¿Qué es el dióxido de carbono equivalente? Hay distintos gases de efecto invernadero. El principal, con diferencia, es el dióxido de carbono, que, para darle un dato que denota la relevancia del dióxido de carbono, de todo el aire, 4 de cada 10.000 moléculas son dióxido de carbono. 4 de cada 10.000, no es nada. El sistema, la atmósfera es muy sensible a los cambios en este gas. El dióxido de carbono entonces es el gas principal, el metano es el segundo gas principal, es 21 veces más potente, está liberado principalmente por toda la ganadería, la agricultura, en el sector del uso del suelo. El tercer gas más importante es el óxido nitroso, que se libera en la combustión y en distintos procesos industriales, y es 310 veces más potente que el dióxido de carbono. O sea, una tonelada de óxido nitroso calienta la atmósfera 310 veces lo que calienta una tonelada de dióxido de carbono, ¿sí? Ahí entra la parte de dióxido de carbono equivalente. Lo llevamos todo a una moneda común. Es como pasar dólares irreales a pesos. Todo lo ponemos en pesos, que es dióxido de carbono en este caso. En Argentina, el resultado dio de que el sector principal es el de la energía, con el 51% de las emisiones. Esta es la realidad mundial. El segundo sector más importante es el de los usos del suelo. El tercero es el de las industrias. Y por último, el sector de los residuos. La Argentina, como Franco les comentó, en el 2015 firmó el Acuerdo de París y se fijó como una primera meta no superar al 2030 las 483 millones de toneladas de dióxido de carbono en emisiones. Para que se den una idea, desde el 2010 hasta el 2020, la Argentina se maneja en un rango de 360 a 400 millones de toneladas cada año. Entonces esta meta era como muy poco ambiciosa y fue recriminada, cuestionada a nivel internacional, por lo cual en la Argentina al fin del 2021 se puso una meta un poco más ambiciosa de no superar las 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, que es un 19% menos del pico de emisiones que tuvimos en 2017. Para esto también generó su plan de acción con la parte de mitigación y la parte de adaptación, donde también promueve distintas medidas correctivas e incentiva a las provincias a acoplarse a este plan. Nosotros aplicamos la misma metodología del IPCC y fuimos viendo qué actividades de cada sector, qué subactividad, si se quiere, pasan en la provincia, qué ocurre en la provincia. Y intentamos conseguir datos que reflejen cuánto pasa de esa actividad en la provincia, porque podemos decir que generamos energía eléctrica quemando combustible, pero si no sabemos cuánto combustible generamos, no podemos darle un peso relativo. No se puede corregir lo que no se puede medir, entonces tuvimos que ir midiendo todas estas actividades con los datos que teníamos disponibles en el momento, ya que es el primer inventario de la provincia, se va a ir mejorando con el tiempo y con los registros, de los cuales el registro que capaz alguno de ustedes vaya a tener que contribuir. En nuestra provincia hay una realidad diferente a la mundial. Nos dio que la mayoría de las emisiones están en el sector del uso de la tierra, 1,5 millones de toneladas
sean en el sector AFOLU son las siglas en inglés, y principalmente se debe, la mitad de esos 1,5 millones es por la deforestación. La frontera agrícola le va ganando terreno a los bosques para hacer tierras de cultivo y para hacer pastizales. Más de la mitad está metido ahí. Y las otras dos actividades importantes, hay muchas actividades en ese sector de AFOLU, pero las tres más importantes son el avance de la frontera agrícola, la digestión de los vacunos al digerir los pastos generan muchísimo metano, y el uso de fertilizantes nitrogenados, porque estos fertilizantes, el nitrógeno que si queda disponible en el suelo, se calienta con los rayos solares, reacciona con el oxígeno y forma dióxido de carbono, que es muy potente. El segundo sector es el de la energía, que acá también tenemos una realidad distinta a la mayoría, porque más de la mitad de ese 1,4 millones de toneladas atribuible a la energía se deriva del transporte de la provincia, lo cual no es la regla. ¿Por qué? Porque acá la metodología no nos favorece, ya que cuenta todos los combustibles fósiles que se venden dentro de la frontera, y como el tránsito fronterizo viene a consumir combustible acá y lo quema en otro lado, nos termina contando como las emisiones de ese combustible a nosotros. La metodología no nos favorece, por eso hay un número tan alto. Después está la producción de energía eléctrica. Para que se den una idea, ya les dije, el 80% de la energía eléctrica se genera quemando combustible fósil. Esa es la realidad nacional también. En el tercer sector están los residuos, donde solo las dos actividades principales son los lodos orgánicos que derivan de las industrias y de la infraestructura, y los residuos sólidos urbanos. La parte orgánica de esos residuos, que es prácticamente la mitad del peso de los residuos, es orgánico. Toda esa parte se termina transformando en metano. Y por último, en el sector de industria y uso de productos, no tenemos prácticamente emisiones, tenemos 3.000 toneladas de dióxido de carbono al año, lo cual no es nada, lo que no implica que la provincia no tenga industrias, sino que no tiene las industrias que más gases generan, que son las de los metales, los vidrios, los químicos, entre otros, y las petroleras. La parte más interesante y destacable de la provincia, de nuestra realidad provincial, se refleja en el segundo gráfico, el que está a la derecha, donde podemos ver que hay absorciones por 5,3 millones de toneladas al año. Los bosques de la provincia, que cubren más de la mitad de la superficie, al crecer capturan estos gases, capturan el dióxido de carbono, lo transforman lo dejan en su estructura, y eso contribuye muchísimo al cambio climático. La mayoría del mundo está viendo cómo lograr la carbono neutralidad, o sea, emitir lo mismo de lo que absorben, y nosotros ya capturamos más de lo que emitimos, lo cual es una bonanza demandada y interesante a nivel mundial. Puede ser objeto de financiamiento. Después pueden ver el total de emisiones, que es de 3,3 millones de toneladas, lo que nos da un balance neto, que en la provincia se capturan netamente 2,1 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente cada año. Esto es, por lo visto, es una realidad única en la Argentina, bastante distintiva en el mundo también. Y ahora les voy a contar, en base a ese inventario que fuimos calculando, pudimos identificar cuáles son las actividades que más importan y nos pusimos a coordinar medidas para corregir esas actividades emisoras, para reemplazarlas en el caso que sea posible. Y para esto consensuamos con todos los sectores de la sociedad, con los ministerios que tienen injerencia en estos temas, con los privados, con las ONG, con la academia. Llamamos a todos los que teníamos conocimiento, que estaban interiorizados en estos temas, y junto a ellos consensuamos estas medidas. Si alguno de ustedes está involucrado en las actividades que les comenté antes y no formó parte de esta toma de decisiones y quiere hacerlo, para la próxima entrega del plan puede participar y van a ser contempladas sus ideas. Entonces, para el subsector de energía, que se dedica a la parte de producción de electricidad y calor, pensamos esas 6 medidas que ven ahí. Primero, la generación por biomasa. Para mí esta es una de las más importantes, ya que
es evidente que el mundo entero tiene que dejar de producir energía quemando combustibles fósiles si queremos tener un clima estable. Para eso nos tenemos que pasar a las energías renovables. Las energías renovables, su efectividad varía según en qué zona del mundo están, según en qué contexto socioeconómico. Para emisiones, la biomasa es la mejor alternativa. Y según estudios del INTA o INTI, no me acuerdo exactamente, hay un potencial para instalar hasta una potencia instalada de 40 MWh en forma de plantas de biomasa. La segunda parte es del plan fotovoltaico provincial. Como ya habrán visto, se están instalando plantas fotovoltaicas por muchos lados. Hay un crédito para comprar electrodomésticos eficientes en el fondo de crédito de la provincia. Gracias. Y otra es de generar calentadores solares. Calentar el agua con la luz solar es diferente a generar electricidad con la luz solar, es mucho más eficiente. Para que se den una idea, el 30% del consumo energético de los hogares se deriva de calentar agua. Ese consumo de electricidad sucia, si se quiere, que se produjo quemando combustible. Así que se puede reemplazar con calentadores solares. Eficiencia energética en la iluminación, lo mismo. Instalar pequeños aprovechamientos hidráulicos también es un recurso que tenemos en la provincia. Lo hidrógeno verde, está. En la parte del transporte buscamos promover la movilidad sustentable, generar el transporte masivo de pasajeros, fomentar el que vaya mucha gente en transportes individuales, en autos individuales, usar monopatines eléctricos. En su momento se planteó una red de carga para autos eléctricos en la provincia. Evaluar si se puede implementar el transporte ferroviario en la provincia y el fluvial, que el fluvial probablemente sea muy eficiente en cuestiones de energía. Producción de hidrógeno verde, esto no es menor, esto se está haciendo en el parque industrial. ¿Y por qué no es menor? Esta transición hacia una provisión de energía renovable tiene un solo problema, que la energía renovable es intermitente, a diferencia de la energía convencional. Cuando nosotros prendemos un foco, hoy en alguna central térmica se está quemando un poco más de combustible para suplir esa demanda. En cambio, con las energías renovables no podemos exigir, cuando tenemos una necesidad eléctrica, que el viento sople un poco más fuerte o que el sol brille un poco más. Necesitamos baterías. Ahí entra el hidrógeno verde, que la idea es usar estos excedentes de energía renovable para producir hidrógeno, el cual se puede quemar y dar lugar a agua cuando se quema, para generar energía de nuevo. Es una forma de una batería, más o menos, si quieres. Un vector energético se llama. Otra contemplada es el teletrabajo para evitar las distancias de viaje, y se está generando, como les comenté, en el parque industrial un auto chiquito eléctrico. En cuanto al sector de uso del suelo, lo dividimos en dos partes de nuevo. En la parte de bosques, intentar evitar la deforestación, haciendo más atractivo que los dueños de las tierras mantengan el bosque nativo mediante una serie de políticas. Manejo sostenible de los bosques nativos, esto es un estudio que está en camino, ver si podemos sustraer individuos, árboles bien desarrollados ya que no están creciendo, por ende no están capturando, sacarlos de los bosques, dar lugar a nuevos individuos que sí crezcan y capturen, y usar esos árboles para suplir a la foresta industria de la provincia, que es una de las principales actividades económicas. Restauración de los bosques, según datos de profesionales de confianza, hay 400.000 hectáreas de bosques degradados. Restaurar los suelos, que aparentemente el 80% de los suelos agrícolas en la provincia están degradados, y hay prácticas estudiadas para recomponerlos, como el manejo, la rotación de cultivos, las cubiertas vegetales, entre otras. Prevención de incendios, formamos parte de la confección de una guía contra incendios también, que es un gran emisor. Encima con los incendios, si me permiten un pequeño comentario, se da un círculo vicioso. A medida que el cambio climático aumentan las temperaturas, aumenta la sequía, lo que promueve nuevos incendios, que a su vez generan más gases, que aumenta el cambio climático. Es un círculo vicioso. También formamos parte de la intención de nombrar el sitio Ramsar. El sitio Ramsar es una distinción que se le dan a los humedales, que son ecosistemas que capturan mucho carbono al crecer. Eso ahora está bajo la órbita de Hacienda y Ecología. Y también formamos parte de la estrategia RED, que es una estrategia de
créditos de carbono por reducción de emisiones, por deforestación y degradación evitada. Eso ahora está en manos de Hacienda. En cuanto a las medidas del agro, un manejo holístico del ganado, como les había comentado, una de las principales emisoras son el ganado vacuno, pero hay algunas técnicas de cría que dicen ser carbono negativas. Eso, si les interesa más, está descrito en el plan provincial de respuesta que está subido a la página. Agricultura y ganadería sostenible, combinar los sistemas silvopastoriles, combinan vacas con árboles en un solo predio, tiene beneficios para ambas especies. Rotaciones de cultivo, biofertilizantes, como les comenté, los fertilizantes generan dióxido nitroso. Y ya se están haciendo biofertilizantes en la provincia. La próxima. Para industrias, no hay más que incorporar energías renovables a sus procesos productivos, sería una gran incorporación. Reintroducir materiales e insumos en las cadenas productivas, economía circular en otras palabras. Implementar estándares de calidad. Esto principalmente está dedicado a la forestindustria, que tenemos mucha producción a nivel nacional, pero no es tan demandada porque los potenciales interesados dicen que no es de tan buena calidad los productos. Entonces, en caso de generar estos nuevos estándares, se haría mucho más competitivo, mucho más demandado y se potenciaría esta industria que es tan importante. Manual de prácticas sustentables con la construcción. Estuvimos trabajando con IPROA y con otros organismos para intentar medir cuál es la huella de la construcción y que de ahí se refleje la necesidad de optar por materiales sustentables, materiales locales. Etiquetados de eficiencia energética. Se asume que durante toda la vida útil de una casa, desde antes de su construcción hasta su demolición, el 80% de las emisiones están generadas por el uso, la energía que se necesita para calentar o refrigerar esos espacios. Si logramos tener espacios que son térmicamente mucho más eficientes, vamos a bajar esa demanda eléctrica, por ende bajar las emisiones relacionadas. Fomentar los techos fríos. Como Franco les comentaba hoy, el cambio climático tiene el principal problema es que hay cada vez más gases de efecto invernadero que atrapan el calor, pero como les comentó él antes, ese calor es el que quedó atrapado en la Tierra antes. Una parte, un tercio de la energía solar, apenas llega al planeta, se refleja. Se refleja por las superficies blancas, que tienen más refractancia, si se quiere. Al poner techos blancos, lo que se logra es aumentar el albedo de las superficies y reflejar al espacio una porción más grande, evitando que ese calor quede atrapado en la Tierra. Construcción de pavimentos reciclados. También estuvimos con Vialidad Provincial, que tiene un proyecto para hacer pavimentos reciclados. El asfalto tiene un origen petroquímico y genera altas emisiones en su uso. En cuanto al turismo, que también es una de las principales actividades de la provincia, y se mostraron preocupados por esto, buscamos proteger el atractivo turístico, que es la selva misionera, que se encuentra puede ser muy degradada por los cambios en el clima. Buscamos promover los certificados de sustentabilidad. Muchas cadenas hoteleras y restaurantes fueron ellas las que incentivaron esto y empezaron a sacar certificados de sustentabilidad. Opciones de compensación de la huella para los turistas. La idea es armar un sistema donde los turistas puedan medir las emisiones que su visita generó a la provincia, todas las emisiones relacionadas a su visita, y darles la opción de financiar proyectos sustentables para justamente adjudicarse con su inversión una reducción, una quita de gases que compense esas emisiones que generaron al venir. ¿La próxima? En cuanto a residuos, economía circular, de nuevo, intentar que ciertos desechos se transformen en insumos. Capturar y aprovechar el gas metano que se genera al descomponerse la parte orgánica de los residuos. Lo interesante de esto es que podemos generar energía, podemos mover turbinas al quemar este vapor, este metano y hacer vapor. Y también lo bueno es que en vez de liberar metano, cuando lo quemamos, cada molécula de metano se transforma en una molécula de dióxido de carbono y lo transformamos
ser 23 veces más fuerte el dióxido de carbono a ser una molécula de dióxido de carbono. El tratamiento de residuos peligrosos también se busca que sea con esta energía que sale de los mismos rellenos y a la vez evita que tengamos que mandar nuestros residuos peligrosos a otras provincias y con todo lo que eso implica, distancias de viaje, quema de combustible, y fomentar el uso de biodigestores en todas las actividades provinciales que generen afluentes con alta carga orgánica. Estos biodigestores, de nuevo, pueden generar metano que se quema. Para ir entrando un poco en la parte de adaptación y una breve introducción para Franco, la Argentina hizo un estudio de cuáles van a ser las principales amenazas climáticas que vamos a sufrir en nuestro país, de las cuales podemos nombrar estrés hídrico en la zona norte y oeste. Van a aumentar las precipitaciones extremas, las sequías extremas, todos los fenómenos extremos. Hay un retroceso, van a disminuirse los caudales de los ríos porque hay cada vez más evaporación, más temperatura, menos precipitaciones. Hay potencial crisis de agua en el oeste, en la cordillera, retroceso de los glaciares, entre otros. ¿La próxima, por favor? Y también permite hacer este análisis de riesgos y de cambios en las variables climáticas en cada provincia. Permite que veamos cómo va a cambiar en cada provincia. Para la provincia, al 2100, se esperan estos cambios que les voy a comentar ahora, bajo un escenario 4.5. El IPCC, que es este panel de expertos, tiene algunos escenarios climáticos futuros que dependen de las acciones globales en contra del cambio climático que tengamos en este tiempo. Si cumplimos todas las metas que están planeadas en el Acuerdo de París y todos los países cumplen con sus obligaciones, vamos a alcanzar este escenario climático de 4.5. Lo cual a mí me parece optimista, ya que los principales emisores, como China, Estados Unidos y la Unión Europea, todavía no hicieron pico en sus emisiones. Año a año emiten cada vez más, como todos los países, pero ellos, que son los principales, siguen emitiendo cada vez más. Para alcanzar ese 4.5 tenemos que en el 2030 emitir la mitad de lo que se emitió en el 2019 a nivel mundial, lo cual se me hace bastante complicado. Así que en este escenario bastante optimista, para el 2100 podemos esperar un aumento de la temperatura de 3 grados centígrados en la provincia y una disminución de las precipitaciones de 250 milímetros al año, que es más de un 10% de nuestras precipitaciones promedio, lo cual es un cambio significativo. Con eso le doy la palabra. ¿Me permitís una consulta? Sí, lo hacemos después. Sí, podemos hacerlo después, como ustedes quieran. Sí, ¿te acordás? Te la dejo después me la contestás si querés. ¿Hay algún estudio que hable? Porque todo el mundo está hablando de los vehículos eléctricos. Hay que cargarlos. O sea, hay un estudio de qué consumo tiene conforme a lo que se pierde en su emisión. ¿Hay algo de la Ahora te lo cuento. Sí. Porque, por ejemplo, Toyota es una de las que está hablando mucho y está hablando más de trabajar en los vehículos de motor hidrógeno. Bien, a mí me gustaría dar este dato con respecto a los vehículos eléctricos. Es cierto que hoy los vehículos eléctricos se cargan con una red eléctrica que está suplida por la quema de combustibles fósiles. Pero lo interesante es que si vos comparás la eficiencia térmica de una central térmica al quemar un litro de combustible le puede sacar hasta el 30% de la energía química que tiene ese combustible. Cuando la quemás en un auto a combustión, solo le puede sacar entre el 14 y el 18%. Entonces es mucho más eficiente energéticamente quemar combustible en centrales térmicas. Por ende, los autos eléctricos terminan generando menos emisiones, aún con una matriz sucia de energía. Pero la idea es que también se suplan de energía limpia, que todo el sistema sea limpio. Y en cuanto a las emisiones por fabricar los vehículos eléctricos, ese es otro tema. Sí, no, aparte de que hago con las baterías de litio después del Claro, día de mañana y eso es otro. Ese es un tema. Está buena la pregunta, siempre nos las hacen, el tema de la batería. Bien, ya vamos entrando a la última parte. Me toca comentarles acerca de las medidas de
poco lo que está identificado por el tema de la adaptación. Cuando entremos a hablar de adaptación es importante entender 3 o 4 conceptos. El primero es el de la amenaza. La amenaza es la señal climática, aquello que cambia en el clima, como el aumento de la temperatura, el aumento de la precipitación o la disminución de las precipitaciones. Cualquier cambio en el clima es una amenaza climática. Después tenemos la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, yo hablaba de que las medidas de adaptación buscan disminuir la vulnerabilidad, es una característica intrínseca a la población que hace que sea susceptible negativamente de verse afectado ante un evento climático extremo, ante una sequía, ante precipitaciones intensas. Si nos vemos negativamente afectados, somos muy vulnerables. Después tenemos la exposición, que se refiere a la presencia de bienes de subsistencia o bienes materiales o de subsistencia en el área donde se da un evento climático extremo. Y si tenemos la superposición de todas estas variables, podemos definir el riesgo climático. Entonces, hoy hablábamos con Adrián de cuáles son algunas de las amenazas climáticas identificadas para la provincia. Tenemos el aumento de la temperatura media, olas de calor, propagación de incendios, enfermedades de transmisión por vectores. Todas esas son amenazas derivadas de los cambios en el clima. Y como riesgos podemos ver afecciones al sistema productivo primario y todas las cadenas asociadas, éxodo de poblaciones rurales, cambios de la composición física del suelo, y es una larga lista de riesgos que derivan de estos cambios en el clima. Entonces, sí, como consecuencia, hoy hablábamos de que teníamos medidas de mitigación y medidas de adaptación. La mayor parte de lo que hablaba Adrián eran medidas de mitigación destinadas a tratar de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Alguna de ellas tiene las dos componentes de mitigación y adaptación. Cuando incorporamos energías renovables o diversificamos la matriz energética, también estamos adaptándonos al cambio climático, porque vamos a estar mejor preparados ante fallas en las conexiones o somos menos dependientes de los combustibles fósiles. Tenemos medidas entonces que son transversales a todos los sectores, que no son únicamente de energía o únicamente de industria o de residuos, sino que pueden ser aplicados en diferentes sectores y pueden tener las dos componentes, tanto de mitigación como de adaptación. La primera de ellas es promover el cálculo de la huella de carbono. En este sentido, se sancionó el año pasado una ley que crea el Programa Provincial Huella de Carbono. Somos la autoridad de aplicación, la Secretaría de Estado del Cambio Climático, y ya empezamos a trabajar en este programa. ¿De qué se trata? La primera parte es la formación de un grupo de profesionales idóneos para el cálculo de la huella de carbono en organizaciones, eventos, empresas que presten servicios o que fabriquen bienes. La primera corte de esta especialización para analistas de huella de carbono la estamos realizando con el Instituto Misionero de Estudios Superiores, el IMES, y esperamos que los primeros graduados la primera camada de graduados esté para septiembre. ¿De qué se va a tratar esto? Estos especialistas van a poder ser contratados por las empresas, por las empresas de la provincia, por las diferentes organizaciones, y van a tener que realizar un informe técnico que lo presentan acá en la Secretaría. Si ese informe cumple con una serie de requisitos y comprobamos que las afirmaciones que realizan son verdaderas, le vamos a entregar a esa organización una certificación de nivel 1, un celo nivel 1. Ese celo le va a permitir acceder a líneas de crédito para realizar acción climática, líneas de crédito con el Fondo de Crédito de Emisiones. ¿Qué es acción climática? Bueno, tratar de disminuir las emisiones de tu organización o adaptarte al cambio climático. Principalmente pensamos en disminuir las emisiones, ¿sí? Instalando energías renovables, modificando tu flota de vehículos, haciendo cualquier tipo de acción que vos puedas. Líneas de compostaje, mejorar tu tratamiento de efluentes. Eso es nivel 1. Una vez que la empresa realiza acciones correctivas y disminuye su huella de carbono, vuelve a presentar un nuevo informe en donde, si puede acreditar una reducción de sus emisiones, consigue una certificación de nivel 2, en el que se demuestra que realmente implementó acciones y que disminuyó su huella de carbono. Ese ciclo se tiene que hacer iterativamente, se va repitiendo tantas veces como sea posible, y una vez que puede demostrar de que ya no es más económicamente o técnicamente viable seguir disminuyendo sus emisiones porque redujo todo lo que podía, instaló la cantidad de paneles solares que pudo, no puede reducir más, hay emisiones que son intrínsecamente asociadas a su producto, por ejemplo fabrica cemento, no va a poder nunca reemplazar al carbonato de calcio. Entonces decimos, ok, si vos querés alcanzar la carbono neutralidad, que será la certificación de nivel 3, ahora podés compensar tu huella de carbono apoyando a estos proyectos. Y vamos a presentar una lista de opciones de proyectos de reforestación
reforestación, de restauración de humedales, proyectos que ayuden a capturar gases de efecto invernadero. Entonces, a través del apoyo por parte de las organizaciones a estos proyectos, consigue la carbono neutralidad y le otorgamos el sello de nivel 3. Y esa certificación de nivel 3 viene acompañada con un tratamiento fiscal diferencial por parte del Ministerio de Hacienda, con que vamos a trabajar sobre esta temática de ver cuál es ese paquete de beneficios para aquella empresa que ya llega a ser carbono neutral. Bien, siguiendo un poco con en ese punto me detuve porque es algo importante que también estamos trabajando en paralelo con el plan de respuesta, por eso fue un poco más extenso. Siguiendo con las medidas transversales, también hablamos de la importancia de generar registros georreferenciados de eventos climáticos extremos, poder identificar dónde están ocurriendo, con qué frecuencia, y de esa forma poder identificar las áreas más afectadas en la provincia, porque lo que tenemos ahora es muy de gran escala, ni siquiera está a un nivel departamental, entonces necesitamos un poco más de detalle en identificar estos eventos. Monitoreo de calidad de aire y agua es otra línea importante que es transversal, sí. La calidad del agua, o sea, esos eventos vinculados con el agua o con los arroyos tienen que ver con las crecientes, con las sequías y también con la contaminación del agua. Exactamente, en realidad lo que más nos interesa es determinar cómo se ve afectada la calidad de los cursos de agua frente a bajantes. ¿Sí? En épocas de sequía hay caudales que generan, en condiciones normales pueden atenuar los efectos de la carga orgánica que viene acompañada por una salida de una planta. Si hay mucha sequía, esa concentración de carga orgánica aumenta. Entonces, eso es lo que tratamos de identificar. Pero yo me estoy refiriendo a los venenos. Ah, no, sí. A nosotros eso es importante, es una distinción importante que tenemos que hacer. Nosotros somos cambio climático, no somos ambiente. Entonces, contaminación por agrotóxicos, venenos, la problemática de pilas y residuos peligrosos, eso es con el Ministerio de Ecología. A nosotros acá nos tenemos que enfocar en las cuestiones de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático. Lo hacemos de manera transversal, tratamos también de poner nuestro grano de arena en esas otras problemáticas porque es todo interdisciplinario y es una acción conjunta, pero tenemos la idea de que cada uno en su carril y cada uno haciendo lo que le corresponde. Entonces, lamentablemente no tenemos injerencia tampoco sobre esas problemáticas. Un minutito. Un poco vinculado a lo que decía Franco, hay problemáticas que nosotros no tenemos competencia directa. Entonces hay muchas de las cosas que por funciones de la Secretaría no las tenemos. Entonces lo que sí podemos hacer es recomendar a otra autoridad de aplicación que vea este tipo de cosas, ¿no? Pero no es el interés hoy por hoy en función de las funciones de la Secretaría el nivel en ver o contabilizar este tipo de contaminación. ¿Sí? Eso no significa que podamos sugerir a otra área que lo haga, porque bien sabemos que lo debe saber, pero podemos sugerirlas, pero no es interés directo, ¿no? Indirectamente sí, como muchos de los temas, ¿sí? Pero nosotros necesitamos una base de datos sólidas vinculadas a la reducción de emisiones y vinculadas a los sectores concretos, ¿no? Ahí lo dijo algo Franco, el monitoreo y control es algo que estamos trabajando y que tenemos que elaborar, así como la base de datos. Tenemos pocas bases de datos vinculadas a la problemática del cambio climático a nivel provincial. A nivel nacional existe y también hay falencias, pero nosotros tenemos que armar bases de datos a nivel de la provincia, a nivel provincial, que es todo un tema también, ¿no? Pero hay que desarrollarlo. Perdón. No, está bien. Y un poco para hilar con lo que venía diciendo, sí, que de estas bases de datos, esto que le mencionaba de identificar los eventos climáticos extremos, donde se están dando, viene de la mano de poder crear sistemas de alerta temprana. Entonces, evaluando ciertas condiciones climáticas, uno puede adelantarse a estos eventos. Por ejemplo, lo que experimentamos en finales del año pasado, la granizada. Hubo sistemas de alerta que anunciaban eso, pero falta la comunicación. Entonces, también es importante hilar esto de que estos sistemas, reforzarlos, mejorarlos, que existan y que lleguen al destinatario. Eso es lo más importante.